Le dejan saber. Le informan de posibles peligros y le sirven de guía en el camino a la seguridad en su lugar de trabajo. Ir rumbo a la seguridad en su lugar de trabajo es como llegar a su destino después de viajar por mucho tiempo. Usted confía en avisos y símbolos que lo guíen. Le avisan de los peligros en el camino. Y si no está seguro de dónde ir, busca en un mapa. O en el trabajo acude a la hoja de datos químicos para obtener más información. O tal vez le pide instrucciones a su supervisor. Pero no todos parecen estar encaminados hacia la seguridad. Año tras año, las reglas de comunicación de peligro son de las menos respetadas. Las reglas de comunicación de peligro exigen que su empleador le informe de los peligros potenciales que existen en su lugar de trabajo. Este programa cubre los requisitos de entrenamiento de las reglas de comunicación de peligro, explica varios peligros físicos y de salud y le enseña a usar las etiquetas de precaución y la hoja de datos químicos. Los productos químicos tienen varios usos en el hogar y en el trabajo. Sin embargo, mal empleados pueden tener consecuencias dolorosas y hasta fatales. En su lugar de trabajo, su empleador debe identificar y recopilar una lista de materiales que pueden ser dañinos. No importa si dicho material es importado o se fabrica en su trabajo. Si puede llegar a ser dañino, tiene que ser identificado como tal, por medio de etiquetas de precaución u hojas de datos químicos. Los materiales pueden causar varios daños de índole física o de salud. Los productos químicos pueden causar ambos. En pocas palabras, el peligro físico está fuera del cuerpo y produce situaciones peligrosas. Por ejemplo, un producto químico que sea inflamable o explosivo podría causar peligros físicos. Los daños a la salud pueden ser dolores de estómago, náusea y hasta daño en los órganos reproductivos. Los daños a la salud pueden ser agudos o crónicos. Los agudos hacen daño de inmediato como consecuencia de una exposición a corto plazo, como son los problemas respiratorios debido a una fuga química. Los daños crónicos a la salud ocurren gradualmente. Por ejemplo, los carcinógenos y las toxinas reproductivas son daños crónicos a la salud. Hacerle saber los peligros que existen y cómo puede protegerse de ellos es uno de los requisitos en el entrenamiento de las reglas de comunicación de peligro. Su empleador debe informarle de cualquier operación que exista en su lugar de trabajo que incluya materiales peligrosos y explicarle los métodos que existen para vigilar y detectar la presencia o la fuga de un producto químico peligroso. También será informado de las maneras de protegerse empleando normas de seguridad en su trabajo, equipos de protección personal y procedimientos de emergencia. Por último, será informado de la localización y disponibilidad del programa escrito que tiene su empleador sobre la comunicación de peligro. Se le proveerá los detalles de este programa, incluyendo una explicación del sistema de etiquetado, la hoja de datos químicos y de cómo hacer uso efectivo de dicha información. Su entrenamiento será actualizado si un nuevo material es introducido en su centro de trabajo o si ocurre algún cambio peligroso en relación a un material existente. Es importante que usted se entrene por su propia seguridad y por la seguridad de sus compañeros de trabajo. A menudo habrá una auditoría donde lo entrevistarán para determinar si su empleador le entrenó adecuadamente. Tendrá que demostrar que tiene un entendimiento básico de cómo los productos químicos con los que trabaja pueden causarle daño. En una carretera, usted no circularía a propósito en la vía contraria y en su lugar de trabajo nunca emplearía a propósito un producto químico erróneamente. Por eso se tiene que confiar en que las etiquetas le alerten de la posibilidad de peligro. Pero ¿qué sucede si las etiquetas no ofrecen suficiente información o peor aún, si no hay etiquetas? En esta situación real, estos trabajadores no tuvieron aviso alguno. Estaban en el depósito de desperdicios de la planta vaciando un recipiente pequeño que contenía, según creían, cianuro de plata, dentro de un recipiente mayor que contenía desperdicios de cianuro de plata. Más tarde descubrieron que el recipiente pequeño contenía peróxido de hidrógeno, un oxidante. Al mezclarse los productos químicos, subió la presión interna del barril, haciéndolo explotar repentinamente. Los trabajadores fueron hospitalizados tras recibir quemaduras químicas y ser expuestos a gases tóxicos y humo. Por desafortunado que fuera este incidente, estos trabajadores debieron saber el peligro de mezclar productos químicos que no estaban etiquetados apropiadamente.
Por eso es que su empleador les asegura que casi todos los materiales peligrosos en su trabajo están etiquetados. Las etiquetas en los recipientes que contengan materiales que puedan ser peligrosos deben leerse fácilmente, estar expuestas en un lugar prominente e incluir la siguiente información: la identidad del producto químico o de su nombre. Las precauciones que se deben tomar, ya sea por su naturaleza inflamable o propiedades explosivas. Y regularmente el nombre y la dirección del fabricante del químico, su importador o cualquier otra persona responsable. En caso de que exista un cambio en dicha información, su empleador se encargará de actualizar las etiquetas. Usted nunca debe quitar una etiqueta a menos que la reemplace con otra inmediatamente. Recuerde que las excepciones cuando no se necesitan etiquetas son pocas. Por ejemplo, la tubería no necesita estar etiquetada, pues no es considerada como recipiente. Los recipientes portátiles no tienen que ser etiquetados si el químico fue transferido de un recipiente etiquetado por el mismo empleado que va a hacer uso inmediato de él. Por lo tanto, nunca deje solo un recipiente que contenga material peligroso y que no esté etiquetado. Igualmente, si encuentra un recipiente que no tiene etiqueta, nunca piense que el material que contiene no es dañino por el simple hecho de no estar etiquetado. También a los recipientes de papelería de procesamiento individual, otros avisos, carteles, hojas de procesamiento, boletos en cantidad, procedimientos de operación u otras formas escritas en lugar de las etiquetas de precaución, pero solo bajo dos condiciones. 1. Que el cartel u otro método por escrito que se emplee identifique a cuáles recipientes se refiere. 2. Que el método por escrito que se use tenga la misma información que una etiqueta de precaución, como por ejemplo los peligros físicos y de salud. Por último, las etiquetas de precaución no dan resultados si usted no hace su trabajo y le presta atención. Al igual que no ignoraría una señal de alto, no ignore las etiquetas de precaución. A veces las etiquetas de precaución no son suficientes y se necesita una información más detallada. Su empleador le proveerá una hoja de datos químicos por cada químico peligroso con el que trabaje. De hecho, su empleador se asegurará de tener hojas de datos químicos accesibles en cada turno de trabajo. En la hoja de datos químicos se encontrará todo lo que quiera saber acerca del uso apropiado de los materiales. Pero el uso frecuente de una hoja de datos químicos puede llegar a ser frustrante. Es fácil recordar la información que hay en las hojas de datos químicos si la agrupa en 4 categorías principales: información del producto, situaciones de exposición al producto, prevención y protección del peligro y demás información específica. La hoja de datos químicos de su organización puede que no siga este orden, pero los principios para usar las hojas de datos químicos son los mismos. La información básica del producto, como su nombre, el nombre, dirección y teléfono del fabricante, y la fecha de preparación o la fecha de la última revisión, puede ser encontrada al principio de la hoja de datos químicos. Recuerde, el nombre químico será el mismo que aparece en la etiqueta, aunque también haya otros nombres en la lista. Es costumbre que también aparezcan números de teléfono a donde llamar en caso de emergencia. Los ingredientes del material, al igual que sus riesgos, aparecerán al principio de la hoja de datos químicos. Si los ingredientes son secretos de fabricación, no serán enumerados, pero sus riesgos sí lo serán. Los límites específicos de exposición que han sido establecidos para su seguridad son el límite permisible de exposición al producto, el valor limitado y mínimo y el límite de exposición a corto plazo. Los dos primeros son la concentración máxima de la sustancia a la que puede ser expuesto sin riesgos durante una jornada promedio de 8 horas. El límite de exposición a corto plazo es la concentración aceptable a la que puede ser expuesto durante un período de 15 minutos. Los peligros potenciales de un material al cuerpo y a la salud están enumerados al principio de la hoja de datos químicos. Por ejemplo, al leer la hoja de datos químicos, usted sabrá si un material es inflamable, corrosivo o tóxico. También le explicará cómo estos peligros pueden entrar a su cuerpo y afectar su salud. Por ejemplo, las principales vías de entrada de este detergente comercial son a través de la inhalación, del contacto con su piel y con sus ojos. Si ha sido expuesto a este químico, no es probable que cause efectos a largo plazo, pero sí causará efectos agudos como enrojecimiento e irritación.
Los primeros auxilios y las medidas contra incendios están enumeradas en caso de una exposición accidental, al igual que cómo responder si hay un derrame o fuga del químico. Por ejemplo, si ese detergente industrial se derrama sobre su piel o en sus ojos, la sección de primeros auxilios dice: comience la descontaminación de inmediato con agua del grifo. Si ocurre un fuego a causa de este químico, puede emplear cualquier medida para extinguirlo. La hoja de datos químicos provee medidas efectivas contra incendios y enumera peligros poco comunes en relación a incendios y explosiones. Parte de la terminología típica que hay en la sección contra incendios incluye límites inflamables, el punto de origen del fuego y combustión instantánea. Los límites inflamables proveen una gama de vapores que se concentran en el aire y que producen un incendio cuando existe una fuente de ignición. Por lo regular existe un límite de explosión máxima y un límite de explosión mínima. Cualquier concentración de una sustancia en el aire puede, entre estos niveles, provocar una explosión si existe una fuente de ignición. Cualquier sustancia con una concentración por encima del límite de explosión máxima o por debajo de la mínima tiene menos probabilidad de arder. El punto de origen del fuego es la temperatura más baja en la que un líquido produce suficiente vapor para que se forme una mezcla inflamable con el aire que provoque una llama si existe una fuente de ignición. La combustión instantánea es la temperatura en la que un material puede llegar a arder espontáneamente sin que exista una fuente de ignición. También están enumeradas las medidas a tomar cuando hay un derrame o fuga accidental. La hoja de datos químicos escribe cómo puede limpiarse el material peligroso y está diseñada para aquellos trabajadores que han sido entrenados para responder a los derrames de emergencia. En la hoja de datos químicos hay instrucciones de cómo manejar y almacenar los materiales sin que haya riesgos. El cumplimiento de esas instrucciones disminuirá el contacto directo con el material, reducirá los riesgos de incendio u otras reacciones y evitará el derrame o escape del material. La hoja también cubre las condiciones que debe evitar al almacenar los químicos, como el calor intenso, el contacto directo con el sol y la vibración. También describe otras medidas de seguridad que incluye controles de ingeniería, tales como ventilación y el equipo de protección personal. Por ejemplo, si se maneja rutinariamente el ácido clorhídrico, se aconseja que se usen gafas protectoras y guantes de hule. También encontrará las propiedades físicas y químicas de un material, como son su apariencia, grado de evaporación y puntos en que se derrite o hierve. Al conocer las propiedades físicas y químicas de un producto, usted puede protegerse mejor. Otras características importantes incluyen si un material es cambiante o inmutable, sus condiciones, si hay otros materiales que puedan hacerse peligrosos al mezclarse con él, o si con la descomposición del material pueden surgir sustancias peligrosas. Existe otra información específica sobre el material: toxicología, ecología, desecho, transportación e información reglamentaria. Esta información es de mayor provecho a los especialistas, como los que atienden las emergencias, médicos y toxicólogos. Aunque la hoja de datos químicos es extensa, es bastante fácil de recordar, especialmente si piensa en las 4 categorías principales: información del producto, situaciones de exposición al producto, prevención y protección del peligro y demás información específica. La hoja de datos químicos es como un mapa que le enseña una vista global, pero que a la vez incluye cosas específicas para que usted llegue a su meta de una manera fácil y segura. Por el bien de todos, lea la hoja de datos químicos antes de manejar un producto químico. Según las reglas de comunicación de peligro, usted tiene el derecho de saber cuáles son los riesgos que lo rodean. Si tiene alguna duda acerca de un producto químico, pregúntele a su supervisor, como cuando está perdido que busca un mapa o le pregunta a alguien cómo llegar. Al leer las etiquetas de precaución, comprender la hoja de datos químicos y aplicar el entrenamiento que le ha dado su empleador, usted estará en el camino a la seguridad.